de esta que para mí resulta una advertencia de Anabel Hernández, voy precisamente con nuestra amiga Anabel Hernández. Anabel, te saludo con mucho gusto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Vicente? Buenas tardes a ti al auditorio. Gusto Oye, saludarte. Anabel, pues esto de la ley Cienfuegos y la venganza de García Luna contra la DEA, lo que publicas, me brinca como una advertencia. ¿Es una advertencia ante lo que tú ves a la distancia? Bueno, más que una advertencia, es un hecho, Vicente. Y escribí esta columna, esta colaboración, en el marco, en el contexto de las investigaciones que he estado realizando, luego de que Salvador Cienfuegos fue liberado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de estas gestiones que hizo ante su amigo Donald Trump. Y luego que, como después ocurrió, cuando Salvador Cienfuegos llegó a México, pues fue liberado y fue mandado a dormir a su casa, donde se encuentra hasta el día de hoy, tranquilo y sin ninguna investigación incómoda por parte de la Fiscalía General de la República ni de ninguna otra institución en México. Tú recordarás aquella plática, larga plática que tuvimos sobre lo que significaba, sobre los riesgos que implicaba que Salvador Cienfuegos hubiera estado así, impune, hubiera podido regresar tan tranquilo y tratado como gran señor. Y yo lo que te había comentado es que esto era evidentemente un indicador de una cosa muy grave que estaba ya sucediendo dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo te estaba diciendo, y recuerdo bueno, al auditorio tal vez le habrá parecido excesivo en aquel momento, que yo dijera que les estaba firmando un cheque en blanco a este grupo criminal y otros al haber permitido que Salvador Cienfuegos quedara impune de los delitos que había cometido en contra de los americanos y de los estadounidenses y por supuesto al mismo tiempo de los mexicanos, porque si es verdad que él estuvo traficando drogas y protegiendo a los carteles, al cártel H2, cuando era secretario de Defensa Nacional, evidentemente, pues también cometió un crimen aquí en México. Bueno, recordarás todo esto que platicamos. Ahora nos encontramos en la antesala de eso que yo te había comentado podía suceder, y es darle un cheque en blanco a los criminales en México. Comenzó con el tema de Cienfuegos y ahora está continuando de manera, pues parece sin retorno, si de verdad la Cámara de Diputados piensa aprobar, confirmar los cambios a la ley, a la ley de seguridad nacional y a la ley del Banco de México. Bueno, a través de estas dos iniciativas presentadas por el presidente y su partido político Morena en el Senado la semana pasada, que fueron votadas así, ipso facto, en vía express, sin ningún debate serio, profundo sobre esto, bueno, significaría prácticamente la puerta abierta a una invitación, por favor muchachos vengan para acá, ¿no? A cualquier tipo de organización criminal en el mundo. Por un lado, México estaría terminando a través de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional con esta relación tortuosa, puede ser polémica y podemos discutir de eso todo el tiempo que quieras. En alguna ocasión nosotros platicamos desde allá, desde los tiempos de Chicago, cómo era perverso que el gobierno americano en ocasiones también jugara al ajedrez en nuestro territorio y que influyera para que algunos narcotraficantes se fortalecieran y otros cayeran. Lo hemos platicado, sin duda alguna, el gobierno americano y sus agencias no son ángeles, no son santos de mi devoción, pero sin duda otra, por otro lado, en el momento en que a través de esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional se le va a impedir a la agencia de la DEA y a cualquier otra agencia internacional hacer cualquier tipo de investigación en México, allegarse a través de diferentes métodos de investigación, de información sobre quiénes están traficando, qué funcionarios públicos están traficando. Bueno, eso significaría realmente un desastre para México.
porque, y déjate doy el dato, porque es un dato corroborado, es un dato que publica el periódico El Economista este año. En los últimos 20 años, 1,313 narcotraficantes han sido extraditados a Estados Unidos. Entre ellos, los más importantes y sanguinarios, Vicente. Estamos hablando de Osoel Cárdenas Guillén, estamos hablando del propio Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, estamos hablando de Alfredo Beltrán Leiva, estamos hablando de una serie, el propio hijo de Nemesio Ceguera, el Menchito, que acaba de ser extraditado a Estados Unidos. Tan solo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le ha entregado al gobierno de Estados Unidos 89 narcotraficantes. 89 narcotraficantes que, de no haber sido por las investigaciones del gobierno de Estados Unidos, hoy estarían impunes y campantes en México. Porque, como lo hemos platicado durante muchas ocasiones, el sistema judicial, el sistema mexicano en materia de justicia es totalmente colapsado. Platicamos que entre el 96 y 98% de todos los crímenes, no solo del narcotráfico, de todos los crímenes en general, son impunes en México. Bueno, pues si no fuera por la tarea de estas agencias, estos narcotraficantes, gente como Genaro García Luna, gente como el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, gente como el exfiscal Edgar Beita de Nayarit y muchos otros estarían absolutamente impunes, enriqueciéndose y cometiendo más crímenes. A través de esta ley que se está a punto de corroborar en la Cámara de Diputados, bueno, pues está diciendo a los criminales, aquí ya no va a estar la DEA, no va a estar ninguna agencia internacional, ustedes saben, muchachos, que nosotros somos muy ineptos, vengan acá, por favor. Es realmente un llamado, una zona franca, un llamado al crimen que de por sí campea en México, pues ahora de una mucho mayor manera, si se confirma el cambio de esta ley, de estas reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que además, debo decir, que el presidente y su canciller no nos engañen, porque esto se puede saber, se puede investigar. No es una ley que defienda la soberanía de México. Es una ley realizada ex profeso, impulsada ex profeso, a raíz del tema de Cienfuegos. Tan no es un tema de soberanía que, repito, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha extraditado en su gobierno a más de 89 narcotraficantes. Muchos de ellos fueron detenidos en este gobierno de Andrés Manuel. ¿Sabes por qué fueron detenidos, Vicente? ¿Por qué? Por petición de órdenes de extradición. ¿Sabes cuántos de ellos tenían averiguaciones previas en México? Ni siquiera el 20%. Ni siquiera el 20%. Esas detenciones se dieron porque algún juez en algún lugar de Estados Unidos le pidió a México detén a estas personas con fines de extradición. ¿Por qué un juez americano pudo haber emitido una orden de aprehensión? Porque hubo alguna agencia que le proporcionó elementos de prueba al juez para poder haber emitido esa orden de aprehensión. Sin esa solicitud de orden de aprehensión, estos narcotraficantes, incluyendo el que decía el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que era muy peligroso, incluyendo el Menchito, el hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que el gobierno de Enrique Peña Nieto lo detuvo y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo entrega sin que tenga siquiera una orden, una averiguación previa en México. De eso habla la impunidad que existe en México. Y por desgracia, y es una desgracia y una vergüenza, que tengan que ser agencias internacionales las que tengan que hacer el trabajo de justicia. Sí, es una desgracia, pero al menos hay eso. Anabel, leo